Hola, bienvenidos a otro video de anatomía y fisiología humana. En esta ocasión voy a hablar de los elementos de referencia en los cuales nos basamos para describir tanto las partes del cuerpo humano como el cuerpo en su totalidad y los movimientos que este cuerpo realiza. Estos elementos de referencia son tres: la posición anatómica, los planos y los ejes. Se entiende por posición anatómica a una posición ideal en la cual la persona se encuentra de pie, erguida, con una separación entre ambos pies equivalente al ancho de hombros, los brazos a los costados del cuerpo, las palmas hacia adelante y la vista al frente. El otro elemento de referencia son los planos. Los planos son cortes imaginarios que atraviesan a nuestro cuerpo, dividiéndolo en distintas partes en relación al espacio. Un espacio que es como vamos a considerar un espacio en el que nos movemos, un espacio tridimensional en el cual las tres dimensiones son el alto, el ancho y la profundidad. Voy a comenzar hablando del plano sagital. El plano sagital es un plano, o sea, es un corte imaginario que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante y lo divide en parte derecha y parte izquierda. Aquí cabe aclarar de que cuando hablamos de parte derecha o parte izquierda, estamos hablando de la parte derecha de lo observado y de la parte izquierda de lo observado. No de mi parte derecha y mi parte izquierda como observador, sino, repito, como de la parte derecha o la parte izquierda de lo que estamos observando. Entonces decía que este plano sagital divide al cuerpo en parte derecha y parte izquierda. Existen infinitos planos sagitales, pero solamente uno es el plano sagital medio que va a dividir al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Todo lo que se encuentra cercano al plano sagital se dice que se le llama proximal, y todo lo que está alejado del plano sagital medio se dice que es distal. Entonces ahí tenemos otra referencia más, además de lo derecho, de las referencias derecho e izquierdo, también se habla de proximal y distal. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, podemos expresar que la nariz se encuentra en una posición proximal en relación al hombro, o que el codo se encuentra en una posición distal en relación a la oreja. El otro plano que voy a describir es el plano frontal o coronal. El plano frontal o coronal es un corte imaginario que atraviesa el cuerpo de un lado al otro, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y va a dividir al cuerpo humano en parte anterior o ventral y en parte posterior o dorsal. El tercero de los planos es el plano transversal u horizontal que estamos viendo aquí. Y este plano es un corte imaginario que atraviesa al cuerpo paralelo al suelo, paralelo al piso, y va a dividir al cuerpo humano en parte superior o cefálica y parte inferior o caudal. ¿Qué tengo hasta el momento? Plano sagital que divide en parte derecha, parte izquierda, plano frontal o coronal que divide el cuerpo en parte anterior y posterior, y plano transversal que divide al cuerpo en parte superior y parte inferior. Esta referencia de los planos es necesaria para ubicarnos en este espacio tridimensional cuando estamos describiendo al cuerpo, pero nos aporta elementos estáticos. Para poder describir elementos dinámicos, distintos movimientos, vamos a necesitar ejes. Y una advertencia para que no haya confusiones en los aprendizajes es que prestar atención a los nombres de los ejes para que no se confundan con los nombres de los planos, porque
hacen referencia a cosas diferentes. Por ejemplo, fíjense, el plano sagital, el eje sagital, un eje sería una especie de barra imaginaria, ya no de corte, sino de una barra imaginaria. El eje sagital sería una barra imaginaria que atraviesa al cuerpo de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. Aquí vemos el eje sagital y podemos observar también otra cosa, que el eje sagital atraviesa perpendicularmente ¿qué plano? Lo vemos en la figura, detenidamente, el plano frontal o coronal. El eje sagital atraviesa nuestro cuerpo de adelante hacia atrás. Si nosotros consideramos un eje sagital a la altura de la articulación del hombro, de la articulación escápulo-humeral, vamos a poder entender que en torno al eje sagital, el hombro va a permitir la abducción y la aducción del brazo. Si aplicamos el mismo ejemplo a la altura de la coxofemoral, de la cadera, también los movimientos en torno al eje sagital, aplicados en la cadera, nos van a permitir considerar movimientos de abducción, o sea, separación de la extremidad inferior, o de aducción, o sea, aproximación a la línea media de la extremidad inferior. ¿En qué plano se van a visualizar estos movimientos? En el plano que atraviesa el eje. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el plano? El plano frontal o coronal. Sintetizando, el eje sagital atraviesa nuestro cuerpo desde adelante hacia atrás. Y los movimientos que se realizan en torno al eje sagital se perciben en el plano frontal o coronal. Vamos a considerar el otro eje, el eje transversal. El eje transversal es una barra imaginaria que atraviesa a las estructuras corporales de un lado al otro. Estamos hablando del eje transversal que estoy marcando acá en la imagen. Si nosotros aplicamos el eje transversal a la rodilla, los movimientos de la rodilla en torno al eje transversal van a ser de flexión y extensión. ¿En qué plano se van a observar estos movimientos en torno al eje transversal? En el plano que el eje atraviesa, en el plano sagital. Vale decir que los movimientos de la rodilla en torno al eje transversal son flexión y extensión y se perciben en el plano sagital. Si aplicamos el mismo ejemplo al codo, o sea, un eje transversal que atraviesa la articulación del codo, también vamos a ver movimientos de flexión y de extensión percibidos en el plano sagital. Por último, consideramos el eje longitudinal o vertical. Este eje longitudinal o vertical va a atravesar al plano transversal, como estamos observando en la figura, y aplicado sobre la articulación del hombro, va a permitir una rotación interna, una rotación externa. O sea, los movimientos en torno al eje longitudinal en el hombro van a ser rotación interna, rotación externa. ¿Y en qué plano van a ser percibidos? En el plano que este eje atraviesa, o sea, en el plano transversal. Otro ejemplo, si aplicamos el eje longitudinal en la columna cervical, vamos a registrar movimientos de la cabeza hacia un lado, hacia el otro, o sea, una rotación derecha, una rotación izquierda. Y esos movimientos van a ser percibidos en el plano transversal. Estos conceptos son conceptos muy básicos, muy elementales, pero a la vez que generan cierta dificultad. Por eso recomiendo la visualización de este video en 2 o 3 oportunidades con detenimiento, siguiendo la figura, siguiendo las indicaciones que hemos querido precisar e identificar con el cursor. Y es un video para ver un par de veces. Más allá de lo básico, insisto, es un video importante para
poder describir más adelante los movimientos del cuerpo humano. Si este video te ha resultado de utilidad, te pedimos que nos acompañes con un me gusta y que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.